Hola, en esta ocasión realizaremos un circuito RLC y mediante análisis obtendremos el voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo. De igual manera, lo estaremos llevando a circuito físico para poder verificar que la respuesta sea correcta. Lo primero a realizar es el análisis de Kirchhoff. Realizando el análisis en sentido horario, entramos por la parte negativa de la fuente, por lo tanto tendremos menos 5, ya que la fuente de voltaje es de 5 voltios. Siguiendo, de acuerdo a la convención pasiva de los signos, tendremos más el voltaje en el resistor, que está dado por la resistencia por la corriente. Siguiendo, tendremos el voltaje en el inductor, que está dado por la inductancia por la derivada de la corriente. Y por último tendremos el voltaje en el capacitor, el cual está dado por 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente. Ahora esto lo igualaremos a 0. Realizando el despeje de 5 nos quedará de la misma manera, pero con 5 positivo del otro lado de la igualdad. Ahora aplicaremos transformada de Laplace para llevar nuestra ecuación del dominio temporal al dominio de la frecuencia. Aplicando transformada de Laplace, de acuerdo a las tablas, tendremos que una función que está en el dominio del tiempo, al aplicarse la transformada, pasará al dominio de la frecuencia. De esta manera queda así: R por la corriente, ahora en el dominio de la frecuencia, más, de acuerdo a tablas, la transformada de una derivada queda de la siguiente manera: L por S por I de S menos I de 0, donde I de 0 es la corriente en un tiempo 0, la cual consideraremos igual a 0. Por lo tanto, no la escribimos. Ahora, siguiendo con la integral del voltaje en el capacitor, tendremos 1 sobre C por I de S sobre S, de acuerdo a la tabla de la transformada de una integral. Posteriormente aplicaremos la transformada al otro lado de la igualdad. Ya que 5 es una constante, su transformada quedará como 5 sobre S. Ahora factorizamos a I de S del lado izquierdo de la igualdad, quedando de la siguiente manera. A nosotros nos interesa obtener el voltaje en el capacitor, y este se ve relacionado con la corriente en el circuito por la fórmula de la corriente en el capacitor, que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Si nosotros la llevamos al dominio de la frecuencia, tendremos que la corriente en el capacitor en el dominio de S es igual a C por S por el voltaje en el capacitor en el dominio de la frecuencia. Entonces sustituimos nuestra igualdad de I de S. Posteriormente vamos a multiplicar a C por S por lo que se encuentra dentro de nuestros paréntesis, quedando de esta manera. Ahora despejaremos a RC por S más CLS cuadrado más 1, ya que lo que nos interesa es el voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo, pero para llegar a ello tendremos que despejar al voltaje en el capacitor en el dominio de S, quedando de la siguiente manera. Ahora, para finalizar el análisis, tendremos voltaje en el capacitor en el dominio de S, que dará como 5 sobre, y vamos a dividir tanto el numerador como el denominador sobre CL para que ese cúbico quede con coeficiente 1, quedando de esta manera: 5 sobre LC sobre S cúbica más R sobre L por S cuadrada más 1 sobre LC por S. De esta manera estamos finalizando el análisis. Ahora nos apoyaremos del software MATLAB, ya que realizar la transformada inversa de Laplace de esta ecuación es un tanto complicado, ya que las fracciones parciales resultan complicadas. Entonces lo haremos desde MATLAB. En MATLAB se ha realizado un pequeño código. Iniciamos limpiando el workspace. Posteriormente, limpiamos el command window y declaramos a S y a T como variables. Damos un intervalo a T, ya que graficaremos la respuesta en el dominio del tiempo del voltaje en el capacitor.
De igual manera, declaramos el valor de nuestro inductor, que es de 8.2 milihenrios, también el valor de nuestro capacitor, que es de 1000 microfaradios, y el de nuestra resistencia, que es de 3.3 kiloohms. Ahora escribiremos la función de transferencia que obtuvimos en nuestro análisis anterior. Posteriormente, utilizaremos el comando de iLaplace para obtener nuestra ecuación ahora en el dominio del tiempo, aplicando por supuesto la transformada inversa de Laplace. Y procederemos a graficarlo con el intervalo que definimos anteriormente de t. Una vez que obtenemos nuestra gráfica, podemos realizar un análisis rápido. Notamos que en 15 segundos el valor del voltaje casi ha llegado a los 5 voltios de la fuente. También podemos notar que en 9.9 segundos se está acercando más. Y podemos notar en 5 segundos cómo el crecimiento se va dando. Ahora veamos en lo práctico si nuestro resultado es correcto. Ahora, llevando nuestro circuito a la práctica, podemos notar que en el protoboard se encuentra nuestra fuente de 5 voltios, nuestro resistor de 3300 ohms, nuestro inductor de 8.2 milihenrios y nuestro capacitor de 1000 microfaradios. Ahora, para verificar el comportamiento del voltaje en el capacitor, arrancaré la fuente de alimentación y podremos observar cómo se comporta el voltaje en el multímetro. Dado que los valores que se presentan en la teoría son valores ideales, podemos notar que el voltaje en el capacitor no llegó a los 5 voltios. Esto debido a que la fuente realmente no nos está entregando exactamente los 5 voltios, sino 4.95. Es por ello que el voltaje presentado en el multímetro no alcanza los 5 voltios. También se debe a que en la teoría se toman valores exactos con respecto al capacitor, la resistencia y el inductor. Estos pueden variar en la realidad. De esta manera, al verificar que nuestros tiempos y nuestros voltajes concuerdan en la teoría y en la práctica, corroboramos que nuestra respuesta es correcta.